Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buen mediodía para todos. Ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos, bienvenido Jorge Daneri, bienvenido Julián Estopelo, bienvenida Sandra Míguez. Un gusto que estemos aquí los cuatro para presentar el libro de Jorge, Historias de Agua y Ecología Política, Mesopotamia Sur. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno. Les agradecemos profundamente que se hayan tomado el tiempo para poder encontrarnos hoy. Y bueno, desde la editorial de La Indija, más que felices de poder contar con cada uno de ustedes y poder motorizar un poco esta charla. Vamos a presentarlo a Jorge, el autor del libro. Jorge es abogado especializado en Derecho Ambiental, miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Indija y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Sandra Míguez es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Entre Ríos, periodista, diplomada en Salud y Género y Derechos Humanos, docente, autora del libro Crímenes Menores, Poder Judicial y Género, la trama de una disputa, de Editorial Azogue, y mención honorífica del premio Juana Manso a conducción en radio con perspectiva de género en el año 2020. Y también está con nosotros Julián Estopelo, que es periodista, escritor y director de la Editorial Municipal de la Ciudad de Paraná. Bienvenida, bienvenidos chicos, entonces a esta propuesta. Bueno, muchas gracias, Lauri. Bueno, saludos primero para todos. Un gusto compartir esta instancia, que es una celebración de la presentación del libro de Jorge, fundamentalmente además porque se trata de un trabajo de largos años que tiene que ver con su activismo, con su incidencia en la vida social, política, en la provincia de Entre Ríos, pero fundamentalmente en toda la región de los Grandes Ríos. Así que, bueno, particularmente es una gran satisfacción. Quiero mucho a Jorge, es un amigo, y me parece que esta instancia de presentar sus artículos que él viene ofreciendo con tanta generosidad y que se han ido publicando en distintos medios de la provincia a lo largo de los años, me parecía sumamente necesario la sistematización de estos testimonios, de cómo se ha dado, sí, fundamentalmente la militancia y la incidencia en cuestiones esenciales que cada vez y hoy en día estamos viendo con tanta necesidad y tanta urgencia de avanzar, resolver y crecer como sociedad. Pero bueno, en primera instancia queríamos ofrecer como un perfil de Jorge que Sandra, la querida Sandra Míguez, tan gentilmente, bueno, ha puesto manos en la obra y tiene como para abrir este encuentro con su parecer acerca de lo que ha sido y lo que es el trabajo de Jorge Daneri en nuestra región. Bueno, muchas gracias, un honor, realmente me siento muy honrada, muy feliz de acompañar a Jorge en este trabajo. Y quería compartir algunas de las cuestiones que surgieron cuando hablamos con Julián, con Laura de esta presentación. Pensaba en Jorge como un hombre del espíritu inquieto, un hombre de voz y letras, de militancia y compromiso. Y recuerdo que hace varios años, cuando empezábamos en el rol del periodismo, en la profesión, cada vez que queríamos hablar del tema ambiental, Jorge era una referencia obligada. Era muy joven, tenemos que recordarlo, siempre amable, siempre dispuesto a ponerle voz a la cultura ecologista. Nos atendía y cual docente, con muchísima paciencia, nos enseñaba sobre la necesidad de mirar un poco más allá de los conflictos, para entrar a analizar los problemas de manera estructural. Y pensaba también que hay muchos puntos de contacto en los espacios de militancia. El ecologismo, al igual que el feminismo, nos proponen otra forma, algo que parece simple y a la vez es tan complejo como cambiar los modos y los modos de relación, de producción, de vinculación, que no es otra cosa que aprender a ser, recuperando la dimensión humana y ser en relación a nuestro espacio,
a nuestro lugar, a nuestras relaciones. Entonces quería ir por ese camino, por esos modos en los que Jorge Daneri se ha hecho carne. También Jorge, como quienes abrazan los movimientos sociales, las búsquedas colectivas, como las feministas, le ha puesto el cuerpo. Y no es casual este vínculo entre los cuerpos, el territorio, como ámbito donde se ponen en juego el orden simbólico, los discursos, las relaciones, un campo donde se disputan los sentidos. Podemos decir que el feminismo y el ecologismo han levantado las voces que advierten sobre estas disputas, y también por eso el feminismo y el ecologismo están llamados a enriquecerse mutuamente. Ambos movimientos, cada uno con su historia y su trayectoria, hablan de un camino que es sinuoso, pero que está cargado de certezas, que está basado en la ética del cuidado. Feminismo y ecologismo también podemos decir que nos proponen poner en contexto, tejer redes, buscar alternativas colectivas, disputar el sentido, transformar la realidad. Y esto en este contexto actual adquiere dimensiones muy particulares, en el cual la pandemia ha intensificado los problemas estructurales y donde también es importante reforzar estos tejidos comunitarios, volver a pensarnos en clave de derechos, de cuidado, transformar la crisis en una oportunidad para fortalecer las políticas públicas desde un enfoque de una ética de los cuidados, pero desde un enfoque sistémico e integral. ¿Qué es lo que nos propone Jorge a través de sus ensayos y sus notas periodísticas? Esto implica incorporar a todas las poblaciones, generar la sinergia, de la cual hemos escuchado hablar tantas veces a Jorge Daneri, con políticas que comprendan todos los aspectos, el económico, el empleo, la salud, la educación, la protección social, sobre la base de la corresponsabilidad y agrego también el tema de género. Hablar de territorios es hablar de soberanía, es hablar de autonomía, es hablar de sustentabilidad, de democracia de los pueblos y la tierra. Y así lo plantea Jorge en Historias de Agua y Ecología Política, respecto a una forma también de entender la ampliación de derechos de las personas y a una opción que nos permita afrontar la sustentabilidad, pensando también en las consecuencias que tiene esta pandemia, los impactos económicos, sociales, para lograr reconstruir este mundo con mayor equidad e igualdad. En su libro Jorge nos habla de la ética del cuidado, y eso nos lleva a pensar en problemas del orden moral, en pensar las relaciones, que es también una forma de analizar la forma que tenemos de vincularnos en una decisión política que es la transformación y la recuperación de valores. Entre ellos está el ejercicio de derechos, la justicia ambiental, la equidad, la idea de ciudadanía. Y eso es lo que nos ofrece Jorge en Historias de Agua y Ecología Política, pone en palabras, recupera las voces del saber y del aprender con otras, otros, otros. En estos escritos, en esta sistematización que durante tanto tiempo ha hecho, en estas notas que ha ido publicando en diferentes medios, Jorge nos invita a poner en contexto nuestra propia pertenencia en este aquí y ahora, con la sabiduría de quien recopila una historia para tomar nota de esos aprendizajes, desde la ética, desde los valores, desde el ejercicio de la ciudadanía, porque lo personal es político. Y me voy a cerrar este perfil de Jorge, a quien aprecio muchísimo, con sus propias palabras, que reflejan esto que quise compartir respecto de cómo lo veo a Jorge en este transitar. Y dice Jorge Daneri en su libro, dibujar en el agua, ¿no? Para dialogar con ella, interpretando sus canciones, escuchando sus reinos de vidas, contemplando su sabiduría de naturalezas vivas y muertas, asesinadas en el altar del mercado global, que nunca equivoca a su condenado mundo en sexta extinción. O al revés, ¿por qué no? Si dejáramos escribir y dibujar a ella, liberarse en la explosión de sus sabidurías, si el agua pudiera en la caricia de su textura, de superficies, manifestarnos
la alucinante verdad de sus historias de otros tiempos perdidos. En la memoria de esta especie soberbia y delirante, seguramente serían como conciertos maravillosos. Así que por mi parte, felicitarte, Jorge, por este trabajo que realmente es un aporte magnífico a esta mirada que necesitamos también de nuestra realidad. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a empezar entonces así con esta presentación de Sandra a entrar en diálogo con el autor. Jorge, ¿estás allí? Estoy muy bien y muy agradecido porque estas palabras de Sandra, de Julián, de Laura son un privilegio, también una sorpresa. Y bueno, simplemente transmitir un particular y delicado agradecimiento a este privilegio y esta posibilidad de estar celebrando de alguna manera este día. Muy bien. Bueno, presentamos brevemente con los datos más biográficos a Jorge, que bueno, Jorge es abogado especializado en Derecho Ambiental, fue director de promoción social de la provincia de Entre Ríos, fue concejal de la ciudad de Paraná, miembro del gabinete político de la Secretaría de Ambiente de Argentina en el año 2000, es activista social y ecologista, integró la coordinación de la coalición Ríos Vivos en la Cuenca del Plata, coordinador de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná durante 10 años, fue abogado en acciones legales estratégicas en la región de la Mesopotamia argentina, fue fundador e integrante del Foro Ecologista de Paraná, de la Fundación Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, por supuesto, coordinador del equipo de asesores del Frente Político Partido Socialista Coalición Cívica en Entre Ríos en el proceso de reforma de la Constitución Provincial durante el 2008, y actualmente Jorge sigue trabajando, por supuesto, en colaboración con diversas organizaciones ecologistas, integra la unidad de vinculación ecologista de Fundación La Endija, y entre sus tantas actividades durante todo este tiempo, Jorge ha estado permanentemente aportando artículos de opinión, artículos más ensayísticos, artículos más informativos, pero muy atento siempre a la realidad de la región y a los problemas que se han presentado y que han amenazado bueno, los bienes naturales y también fundamentalmente a nuestras comunidades. Así que, Jorge, bueno, en primera instancia, la pregunta para disparadora sería, bueno, en principio el libro tiene, yo cuando lo agarré en primera instancia me imaginaba los artículos de los últimos años, pero hay, claro, cosas que desconocía, artículos que son muy importantes que estén, porque son artículos de problemas graves que se han suscitado en la región, o reflexiones que tienen que ver de tiempos más lejanos, pero que siguen vigentes de alguna manera, o quizás de muchas maneras. Entonces, en principio es ¿cómo ha sido el devenir de esa mirada acerca de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo te ha ido desarrollando en ese enfoque? Y ¿cuál fue el momento en que vos dijiste, bueno, todo este trabajo tiene que tener un compendio, tiene que tener un lugar común donde encontrarse y donde poder dialogar, ¿no? Aquellos tiempos de los primeros textos con los últimos que son tan recientes. Bueno, muchas gracias, Julián. Sí, había una necesidad muy grande de alguna manera de sistematizar estas historias, y era una necesidad muy grande porque es como que el pasado vuelve al presente constantemente. El conflicto socioambiental tiene cada vez una vitalidad y una gravedad que va adquiriendo una dinámica donde en gran medida somos empujados por la juventud, por algunos sectores que hasta ahora creo que son minoritarios, por otro lado, podemos verlo en la academia, podemos verlo en algunos autores, en los poetas, en los músicos, y que determinó que
había que sistematizar esas historias que fueron escritas en tiempo real, si cuando los conflictos estaban en proceso, pero que si uno lo lee ahora, parecerían muchos de esos artículos que están sucediendo en este momento. Entonces, esto es muy, creo que es muy interesante para advertir también y aprender colectivamente cómo la crisis de civilización, cómo el cambio de época que estamos transitando hace que eso que es historia y que es pasado tiene mucho de presente y mucho de rescate de esos procesos históricos. Yo siempre recuerdo mucho un ejemplo que vos planteabas en algunos diálogos, que era, por ejemplo, la historia de la lucha por la defensa de la Toma Vieja en Paraná. Y ahí hay uno o dos artículos, sobre todo de un fallo judicial que fue maravilloso y que imposibilitó el proceso termal en la toma nueva, en la Toma Vieja. Y bueno, hay como un momento histórico muy, muy interesante, y así muchos de los otros artículos que podemos ir considerando. Pero bueno, sistematizarlo temáticamente, intentarlo por lo menos, en varios capítulos que van desde la escala de algunos personajes muy interesantes y amorosos, como Juan de Dios Muñoz, ¿no? El Juan de las Primaveras es el artículo, que tiene una carga emocional y militante por la defensa del río maravillosa, y la defensa del río hoy se agudiza porque hay todo un escenario de megaproyectos muy, muy importantes que cada cantidad de años reaparece. Entonces el concepto de libertad del río pasa a tener un volumen también muy, muy interesante. El análisis de varios artículos sobre la cuenca del Uruguay, sobre el río de los pájaros, algo que está ahí en la mesa, el delta argentino, ¿qué vamos a decir en estos momentos? Entonces, sistematizar esto para redondear la respuesta, que siempre cuando uno tiene que elegir este artículo sí, este no, y la ayuda en esto de Laura y de Armando de la editorial fue para mí muy, muy importante, y de una persona que no puedo dejar de nombrar, Germán Chapado, un informático de lujo, que yo le decía, mirá, encontré este artículo, pero no lo puedo, y él lo bajaba del mundo virtual, lo lograba como resucitar, reconstituir, ¿no? Y esa fue una ayuda que no quiero dejar de marcar. Ahí está. Bueno, en estos artículos de Jorge, para los que quieran adentrarse en la propuesta del libro, es muy interesante porque uno se puede encontrar, por un lado, la instancia reflexiva sobre diversos procesos, ¿no?, que tienen que ver con lo socioambiental. Por el otro lado, hay la descripción muy, muy rigurosa de esos procesos, digamos. Hay un conocimiento profundo de cómo se han ido dando las cosas, hay rigor en eso, hay reflexión, hay homenaje, como decía Jorge también, como en el caso de Juan de Dios Muñoz, como en el caso de otros dirigentes políticos también que se ponen en valor. Entonces tiene como diferentes capas, pero yo creo que una de las líneas centrales del libro, que tiene que ver con lo que decía Sandra en la introducción, es esto de ¿no?, el sentido ético, ¿no? Y el sentido ético desde el cuidado, que es lo que refería Sandra, y relacionaba, me parece, de manera muy lúcida con el activismo desde el feminismo, ¿no? Que son dos vertientes tan centrales hoy para el debate, para poner en el centro de escena del debate público. Entonces, está bueno esto. Me gustaría hacer algún comentario. Eso te iba a decir, te iba a dejar abierta la situación en relación a esto de la ética del cuidado, Jorge.
ahí hay una influencia muy grande de quienes han ido conformando lo que se denomina el pensamiento ambiental latinoamericano. Y hay dos figuras muy fuertes, que es este mexicano maravilloso Enrique Leff, que fue coordinador de la Red de Educación Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un autor y un coordinador de trabajos excepcional. Leonardo Boff. Leonardo Boff es un liderazgo desde la ecología de los pobres y de este concepto de la ética del cuidado mutuo excepcional. En Argentina, Carlos Galano de Villa Constitución, el gran creador en la CETERA de la Escuela Marina Viltes y del posgrado en ética para la sustentabilidad, y que lo lideraba ni más ni menos que una mujer de las características de Marta Maffei, gran impulsora de legislación trascendental en la República Argentina. En ese sentido, hay una influencia en estos artículos, en esta visión política de todo ese conjunto de militantes y pensadores latinoamericanos que conformaron un documento que es maravilloso y que se llama el Manifiesto por la Vida para una ética para la sustentabilidad, que se escribió en el año 2002, principios que son transición democrática, que estamos siempre planteando en estos artículos, hacia sociedades sustentables, y el rol que tienen las democracias para que este tránsito lo podamos hacer fundamentalmente en paz. Así que en ese sentido, sí, lo de la ética, como decía Sandra también, lo de la ética del cuidado mutuo y esa influencia de la mujer en la CETERA, el 80-90% de los docentes que se descentralizó estos posgrados de la Escuela Marina Viltes, y Entre Ríos fue de las primeras provincias que lo adoptó, y no es casual que sea el gremio docente quien hoy esté liderando acciones judiciales históricas en defensa de sus niños y los maestros. También, bueno, quiero decir que Sandra está con nosotros, así que cuando quiera, por supuesto, puede intervenir preguntando. Sandra, estamos acá. Me gustaría retomar esta idea, porque en realidad pensaba cuando pensaba en este escenario de compartir esta presentación, en todo lo que cada una de las personas va aportando desde su lugar, ¿no? Entonces veía esto, ¿no?, donde desde distintas ciencias o desde distintos aspectos aportamos a un sentido común, que es esta construcción ética, ¿no? Esta ética que está emparentada con los valores, que durante mucho tiempo también se puso en cuestionamiento. Diría que todo tu trabajo, Jorge, va en ese sentido, en recuperar los valores, en volver a hablar de democracia, al hablar de participación, al hablar de ciudadanía, ¿no? Son la puesta en ejecución concreta de esto que parecen categorías abstractas y que en el tema del ambientalismo, del ecologismo y de los feminismos y otros movimientos sociales se ponen en práctica todos los días, ¿no? Por eso me parecía fantástica esta frase que viene del feminismo, pero que la podemos asociar también a estas luchas, que es lo personal es político. El lugar que ocupamos, este trabajo que hacemos es... Ahí se cortó un segundito, me parece, las últimas palabritas de Sandra. Bueno, decía, ¿Se escucha bien? Si se me escucha bien ahora, ¿se me escucha un poco mejor? Ahora sí. Movimientos sociales, que es lo personal es político. Totalmente. Es como que la pregunta, ¿qué nos moviliza
a esto, ¿no? ¿Qué nos moviliza a atrevernos a... Nosotros decíamos, o decimos permanentemente, este cambio de época le quedan 20, 30 años. Y tiene que ser un cambio radical y democrático. Entonces, eso indica que la relevancia de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, son fundamental, pero parecería que no alcanza, que no es suficiente. El involucramiento no, con la acción es fundamental. Y en esto que vos decís, de recuperar esto incluso de la ética de la conversación política, donde no tenemos que convencer al ecologista, donde no tenemos que convencer a la ecofeminista, donde tenemos que convencer al político, al decisor, al ciudadano de carne y hueso con sus realidades de profunda injusticia social, esté, donde tenemos que salir a transformar minorías en una mayoría o en mayorías, pero desde la conversación. Por eso romper la grieta en esto, romper esta manera de confrontar lo partidario que no nos permite dar un salto de fortalecimiento de las herramientas de la democracia. El libro de alguna manera permanentemente marca el que nos apropiemos de las herramientas de la democracia participativa. Y creo que esto nos permite mucho, me animo a decir a Sandra, a Julián, a Laura, a poder tener un diálogo político con cualquier ser humano más allá de su identidad partidaria y poder tenerlo de manera respetuosa, sin juzgarnos tanto, ¿no? Y que es un aprendizaje que lo tenemos que permanentemente hacer y a veces no nos resulta fácil ni a nosotros mismos, pero que es maravilloso. Yo quería ir a... Bueno, en principio, señalar que la ilustración de tapa del libro, que es muy, muy bonita, es de María Alicia Flores, ¿no? La ilustración de tapa y algunos dibujos interiores también. Aquí lo muestro, es realmente preciosa la ilustración de tapa. Y que el libro en sí, la verdad es que ha quedado como, bueno, más allá del contenido que de lo que estamos hablando y vamos a seguir dialogando, es un objeto muy, muy bello. El libro también tiene esta cuestión que uno puede percibir en el diálogo con Jorge, de puertas, ¿no? Alguien que te abre puertas hacia, por un lado, esto que decía también, ¿no? Puertas que por ahí los ecologistas convencidos, algunos pueden conocer en partes o en gran parte, o no sé, pero digo, para el lector, es abrir puertas a un montón de procesos que han sido muy sensibles, partiendo desde la lucha por, digamos, en contra del proyecto de Paraná Medio, defendiendo el río, siguiendo por todos los episodios que ha tenido que atravesar la provincia y la región. Bueno, Jorge es un autor que va abriendo puertas y va mostrando todo esto que ha pasado a través del tiempo, y es en eso muy generoso para mostrar, para compartir su conocimiento y su experiencia, y también para señalar esto de referencias y referentes que nos ayudan a ampliar la mirada y a empezar a mirar la realidad desde este otro lugar, desde esta otra lógica, ¿no? Que tiene que ver cómo empieza el libro con la escala humana, con el hacer con el que está cerca, con el tratar de empezar a observar las cosas desde una ética del cuidado. Ahora bien, en este momento que atravesamos es como, no podemos pasar por alto, y el libro trabaja sobre ese eje que es el delta, mientras tenemos todo este desastre de las quemas en el delta, que tiene una historia, ¿no? Tiene una historia en la provincia de iniciativas conflictivas, de intentos de proyectar diversas cosas, digamos. ¿Qué nos podría decir Jorge acerca de eso, ¿no? De lo que ha sido el proceso del delta, particularmente en nuestra provincia?
Perdón, Jorge, perdón, ahí está. Hoy estaba releyendo un poco los artículos, subtítulos, ordenando alguna escritura y es esto que intentaba comentar hoy. Si uno publicara estos artículos hoy mismo, tendrían una vigencia muy grande. El libro tiene 3 o 4 artículos del año 2012 sobre los intentos de privatización del delta. Pero no solo sobre el hecho concreto de la privatización, sino sobre el nacimiento del PIECA, sobre los problemas de ordenamiento ambiental territorial del delta, la apuesta que había hace 10 años atrás al PIECA y lo que significaba, sus documentos más importantes, como fue una evaluación ambiental estratégica, todo el escenario ya anunciado de las grandes bajantes y de las grandes inundaciones que analizan estos artículos, y la política que había que generar para que esto que hoy está pasando no suceda. Entonces, creo que ahí también hay un rescate y una necesidad de comprender por qué hay tanto enojo en muchas redes sociales y particularmente en Rosario y en otros actores, porque parecería que es una historia nueva o que esto no era previsible, y todo esto era previsible y tenía las herramientas para que no se produjera. De igual manera, también releyendo los artículos, uno ve que pasan cosas interesantes y que ha accedido al actual Ministerio de Ambiente de la Nación seres humanos formados, con historias también, y que están cambiando una tendencia. Creo que tenemos que apoyar mucho ese cambio de tendencia desde la gestión nacional en la política ambiental, porque están pasando cosas interesantes, como la fuerte reactivación del PIECA, ¿no? Así que en ese sentido, sí, hay una vigencia de estos artículos y de esas reflexiones muy fuertes. Jorge, vos hacías mención a esta reactualización, ¿no?, de los temas que están vigentes, y también esto de rescatar la historia, ¿no?, de la historia de los movimientos, lo que se ha logrado. Me gustaría también tener tu mirada o tu reflexión en función de lo que has planteado en el libro, de esa historia de la resiliencia y de la organización social. Lo que ha sucedido en Entre Ríos en los últimos, yo diría, 25 años en cuanto a movimientos sociales, es maravilloso. Es maravilloso para el país y para Sudamérica. La originaria lucha contra la represa de Paraná Medio, la lucha de los misioneros contra la represa de Corpus, también exitosa, la lucha del pueblo de Gualeguaychú en la cuenca del río Uruguay, con un proceso de construcción social, de pensamiento y de acción formidable que nos llevó a la máxima Corte Internacional de Justicia. El proceso de impedir la privatización del delta en el 2012, el proceso de defensa del bosque nativo, del monte, desde el año 2004, Entre Ríos tiene una matriz ya como inserta en muchos sectores sociales maravillosa. Lo que está haciendo el Foro Ecologista de Paraná con el magisterio docente, lo que se está haciendo a nivel de pequeños y medianos productores agroecológicos, la política del municipio de Gualeguaychú en este sentido, si ya como el Estado se está apropiando, se está discutiendo una ley de agroecología en la provincia de Entre Ríos. Hay señales de que, como decía, de alguna manera, ahora desde otra visión, se están abriendo puertas o se está aprovechando la apertura de grietas, pero de las grietas que van a procesos sanadores, ¿no? que tenemos que aprovechar y que tenemos que, con esa riqueza y esa diversidad de movimientos sociales. Y ahí el feminismo está adquiriendo un rol sorprendente en la provincia. Se están dando movimientos y redes lideradas desde Victoria y otros lugares de la provincia que son maravillosas.
Muy bien, hay otro aspecto también que contempla el libro que tiene que ver con el cambio ambiental global, o en otros términos, con la adaptación al cambio climático. ¿Cuál es tu enfoque hoy respecto de eso a través de una mirada regional? Porque yo me limitaría a la provincia, en este caso, pero que se traslada quizás a la Mesopotamia y a otras provincias, y donde no hay avances en cuanto a política de adaptación al cambio climático. La constitución de la provincia, 12 años de vigencia, convoca a construir una legislación de cambio climático en la provincia de Entre Ríos. Fue la última cláusula que se logró incorporar a la reforma constitucional en la última sesión de comisiones, y atraviesa absolutamente todas las políticas públicas, de salud, de educación, de infraestructura, de modelo productivo, todo. Ahí hay una deuda, hay un artículo que se habla de la deuda ambiental del Estado provincial. Está todo por hacerse. Creo que los incendios en el Delta también convocan a la construcción de una política de cambio climático en la cuenca relevante. Pero ahí tenemos un debe gigantesco. Y otro aspecto muy importante también que trabaja el libro, y que viene trabajando hace mucho tiempo, es esta hidrovía, ¿no? Hidrovía Paraguay, es la hidrovía, bueno, que atraviesa el río todo el tirón, desde nosotros hasta allá, hasta el Brasil. Este es otro Paraguay, ejemplo Paraná. un ejemplo muy fuerte de la actualidad de lo que nos sucede en la cuenca. Y hace 2 días, en un programa muy interesante del Ministerio de Ambiente de la Nación, planteábamos que la reconstitución y el activismo del PIECAS en el Delta es fundamental, pero no alcanza. Hay que conformar un comité de cuenca, varios artículos lo plantean. Hay que conformar un comité de cuenca en todo el tramo del río Paraná y del río Paraguay en Argentina, para que la gente lo comprenda. ¿Por qué un comité de cuenca? Porque no es solamente la problemática de la vía de navegación, como sería la hidrovía, no es solamente la problemática de la contaminación con agroquímicos o agrotóxicos en el río Paraná-Paraguay, no es solamente la crisis pesquera, no es solamente los incendios, es todo eso sinérgicamente en un comité de gestión que pueda ver al río con visión de cuenca. Como lo establece además un documento que es un documento de jerarquía nacional, que es los principios de la política hídrica argentina del 2003, que dice que la política tiene que tener visión de cuenca y no podemos seguir fragmentando. Entonces tenemos la realidad que el fiscal de Estado de Entre Ríos anuncia algo que es parcialmente bueno, que es la federalización de la hidrovía en su gestión, pero creando una agencia federal de la hidrovía Paraná-Paraguay para la licitación del año que viene, para una nueva concesión y profundización de la hidrovía, lo cual es un tema muy debatible en términos de impacto ambiental y social, pero fuera de un comité de cuenca. Nosotros decimos que esto tiene que estar en conjunto para poder analizar sinérgicamente todas estas problemáticas, y el libro rescata mucho una resolución del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina del año, escuchen ustedes, 1998, que decía que ni se podía avanzar con las obras de la hidrovía sin una evaluación ambiental estratégica de todos los proyectos de puerto, de profundización, etcétera, etcétera. Y esto nunca se ha hecho y es fundamental que se avance en ese sentido. Bien. ¿Están escuchando bien, Sandra, Laura? ¿Escuchan bien? A mí se me interrumpió un segundo por ahí la comunicación. Díganme ustedes cómo están escuchando, cómo les... Hay pequeños cortes por ahí, pero se entiende bien lo que están diciendo. Muy pequeños.
Yo a Jorge lo escuché bien, pero tal vez se me cortan Laura y Julián un poco. Mientras te escuchaba, Jorge, pensaba en esta historia, ¿no? Vos rescatabas recién esto de 1998, si mal no recuerdo, que dijiste la fecha en que se empezó a hablar de esto. Digo, cómo son procesos históricos y cómo esto que vos también señalabas, cómo se vuelven a actualizar, cómo hay cosas que no han quedado totalmente resueltas. Ahí Esa experiencia de la cual vos hablabas, ¿no? De los movimientos sociales que han permitido tener esta agenda para debatir y para seguir reflexionando. No, quería hacer un solo comentario. Nosotros nos integramos con el Foro Ecologista de Paraná, la coalición Ríos Vivos, precisamente en ese año, cuando termina la lucha contra la represa de Paraná Medio. Y ahí aprendemos la existencia de lo que se llaman los pasos rocosos, ¿sí? O los pasos críticos de la hidrovía Paraná-Paraguay, que son represas naturales de roca, en el río Paraguay particularmente. Se las quería dinamitar. ¿Para qué? Para que pasen barcos más grandes que puedan llevar agroquímicos, llevar combustibles y bajar soja y madera con mayor capacidad de carga. Si esos 8 pasos rocosos se dinamitaban, la República del Paraguay se desertificaba en un 20% de su superficie, de humedales. Si eso se hubiese hecho, ustedes imagínense los incendios que habría ahora en el Pantanal paraguayo, serían gigantescos, más de los que hay, precisamente porque el agua desaparecería ni hablar del cambio de todo el sistema. Pero son historias que frenaron los movimientos sociales de la cuenca organizados. Y el hecho de no perder esas historias, bueno, también llevó y lleva. Yo, para que Laura comience a preocuparse en todo sentido, ya estoy sistematizando el segundo libro, así que podemos buscar un crédito. Me lo imaginaba, no es para menos. Sabés que hoy, que hace ya, bueno, a raíz de las quemas en el Delta y toda la situación que se está viviendo, y el reclamo muy fuerte, ¿no?, de distintos sectores de la sociedad que sin embargo no permean en los grandes medios de comunicación, claramente, ¿no? No alcanzan, no toca, sí en nuestra región. Este reclamo por la ley de presupuestos mínimos, por la ley de humedales, y cómo esto al interior del ecologismo se ha hablado muchas veces, ¿no?, de cómo presentar el problema de los humedales a la ciudadanía, o qué significa hablar de humedales. Y ahora, ante esta realidad, parece que es una nominación que se entiende claramente, o al menos esa es la impresión que llega. ¿Vos cómo estás viendo eso, Jorge? Quiero decir esto que empiezan a aparecer condiciones diferentes, digamos, de un mayor compromiso social con respecto a ciertas consignas o ciertas ideas y reclamos que venía trayendo de hace mucho tiempo el ecologismo. Sí, yo creo que está generándose como un impacto más transversal, no solo en actores políticos. Hay 8 proyectos de ley de presupuestos mínimos en este momento en el Congreso de la Nación que no tienen 15 días, un mes de haber tomado estado parlamentario o legislativo, pero uno lo ve en la juventud. Lo que está pasando en la juventud y fundamentalmente en las mujeres jóvenes es impresionante. Ahí hay y de alguna manera hay un duro reclamo, por lo menos desde mi generación para arriba. Los que tenemos más de 50 años tenemos una gran responsabilidad por lo que está pasando. Y si no sabemos leer eso y abrir generosamente una amplitud hacia
hacia comprender y escuchar a esa juventud, estamos en problemas. Lo que está pasando con la juventud de cambio climático, ahora con los jóvenes en distintas ciudades que están liderando lo de la ley de humedales, o que le están poniendo mucha presión, y se está viendo mucho más en Buenos Aires, lo cual no es un dato menor. Por ahí charlando con algunos colegas de ustedes, periodistas, que dicen porteños, y que uno se sorprende de las preguntas que hacen, y que demuestra que todavía seguimos en dos países por lo menos distintos, ¿no? Cuando uno tiene frases como esta, pero si el delta es el que los provee de agua potable, y se quedan en silencio como sorprendentes, es el que todavía tiene chances de brindarle el servicio ambiental más relevante que la especie humana necesita, el agua. O cuando le dice frases políticas de cambio climático, ¿cuál va a ser en Sudamérica el lugar más afectado por la suba del mar y la salinización del agua? Las cuencas del Plata, en el Paraná inferior y en el Río de la Plata. Es decir, lo que estamos hoy discutiendo, el Piecas, y no hay una sola política de protección y de estudios para la mejor protección de un escenario que no es a 300 años, es a 10, 20 y 30 años. Así de dantesco. No sé si te interpreté bien la pregunta. Sí, perfectamente. Con respecto a esto que vos referías al principio acerca de estas obras de infraestructura que cíclicamente reaparecen amenazando concretamente al río Paraná, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo lo estás observando vos? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Esos son los otros artículos que tienen también una vigencia muy fuerte. Si analizamos rápidamente el contexto actual, estamos esperando que el presidente de la República anuncie su plan de infraestructura y particularmente energético. Si vemos los últimos estudios que se han hecho, hay un proyecto congelado en principio hasta el 2025, que son 6 represas en el río Paraná, Paraná Medio y Paraná Inferior, pero con una escala de agresividad hacia el río, para que se den una idea, de esos 6 proyectos, 4 proyectos están en áreas naturales protegidas, o nacionales o provinciales o internacionales, como los sitios Ramsar del norte de Santa Fe. En la cuenca del Uruguay, el sistema de represas Garabí-Panambí estaba como prioritario en el gobierno de Macri. Eso también, vamos a ver qué pasa en la pospandemia. La profundización de la hidrovía Paraná-Paraguay, si se retoma el proyecto viejo del menemismo, estamos en serios problemas, porque es lo que decía hoy, es intentar que el río se adapte a los barcos y no los barcos al funcionamiento natural y milenario del río. Hidrovía es un problema que tenemos que seguir muy, muy de cerca desde los movimientos sociales y otro tema muy, muy, muy particular que el libro lo analiza es cuál va a ser la escala de la inversión de la República Popular China en la cuenca. Es decir, la flota pesquera china que está en el Atlántico, ¿va a ingresar a la pesca de agua dulce? Si eso sucede, si ya estamos en una grave crisis, imagínense la escala. Si además se le adjudican puertos en Ibicuy o en otra área a China para producir barcazas para la mega exportación de soja y de pescado de agua dulce, la cosa se agrava más. Para no entrar en un escenario que no está en el libro, obviamente por cuestiones de tiempo también, que es este acuerdo que se está manejando de producción de carne porcina para exportar a China. Y si se avanza con esta alianza estratégica con China, que implica que no existen licitaciones y que llevan de la mano acuerdos secretos para construir represas hidroeléctricas, como en Santa Cruz ha sucedido, se agrava más, como fue el caso de los acueductos, que sí está en el libro, y que también los movimientos sociales lo frenaron, ¿no? Estamos llegando a la hora de transmisión en unos minutos. Era un poco el planteo que teníamos.
Sandra, Laura, abro la conversación, si quieren ir como dándole un poco las últimas pinceladas al encuentro. Bueno, de mi parte Bueno. contarle a Sandra, ¿querés? ¿Vos? No, está bien, Contarle luego hago un simplemente comentario. a Jorge que hay mucha gente que le ha mandado saludos acá a través del Facebook, después vos podés verlo, pero sobre todo valorando mucho que desde tu profesión estés ahora llevando adelante estas luchas. También saludándolos a Julián y a Jorge, a Julián y a Sandra por la presentación. Así que bueno, tenés ahí muchas demostraciones de afecto y de gente que te está escuchando y que las está escuchando en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, por mi parte, decir que realmente era un trabajo necesario, Jorge, el que te has tomado, de poner en palabras y de recopilar. Valoro muchísimo el trabajo editorial de Laura, de Armando, como también lo está haciendo Juli en otro aspecto. Me parece que es importante poder documentar lo que nos pasa, que quede un testimonio, que nuestra militancia pasa mucho por el discurso, por la construcción de sentidos y por la puesta en disputa de estos sentidos, ¿no? De las lógicas que se construyen en determinadas cuestiones, que hablan de un mercado eficientista, de ciertos beneficios económicos, cuando en realidad también ahí, desde lo discursivo, podemos poner en consideración que no es tal como se dice y mostrar el aporte que con compromiso desde las organizaciones sociales, y en tu caso, Jorge, en particular, durante tantos años, has podido llevar adelante, y que esto quede en un documento que podamos compartir. Además de escucharte, poder leer estos artículos que, como intenté decir al principio de esta presentación, también rescato esa posibilidad del cruce de saberes y del cruce histórico, ¿no? De traerlo del pasado y reactualizarlo en este presente. Así que agradecida por ese trabajo que se han tomado, invitar a todas y a todos a que puedan disfrutar de este material y bueno, y alentar a que sigas con el próximo, que es la idea. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente ha sido un placer poder escucharte, tus reflexiones, todo. Muchas gracias. A vos, muchas gracias por la invitación, por el Bueno, convite. Bueno, el agradecimiento, Sandra, y un abrazo, Sandra, muchísimas gracias. Y bueno, si Lauri Martín Sich nos autoriza, lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a hacer es dejarle las palabras finales al autor, Así es. si a Lauri le parece bien, para que bueno, pueda dar cierre a este encuentro virtual, que el principal propósito era, por supuesto, reflexionar, intercambiar acerca de estos ejes esenciales que trabaja Jorge en su obra y que ha publicado editorial La Endija, y que ustedes pueden seguir con las redes de la editorial, con todas sus formas de comunicación. Jorge, una alegría enorme poder compartir este momento con vos, celebrar la aparición del libro, por supuesto, y te dejamos todo tuyo el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles mucho a los tres por sus palabras, por el esfuerzo y las ganas y la alegría y las preocupaciones de la lectura del trabajo. A Armando y a Laura no tengo palabras por todo lo que ha significado. Es mi primera experiencia en este sentido, un aprendizaje constante, así que es un agradecimiento muy... Yo quería hacer esto a esta escala, a la escala nuestra, en Paraná, desde Paraná. El Centro Cultural de la Fundación La Endija en muchos sentidos nos ha abierto las puertas de par en par, y eso no tiene palabras de agradecimiento.
y celebrar mucho las reflexiones de ustedes y transmitir una enorme esperanza de que están pasando cosas maravillosas a pesar de la gravedad de la crisis, de la pandemia, de la crisis de civilización. Yo creo que están pasando cosas en nuestra tierra y en el mundo que tiene que ver con esto del arte de la conversación humana y política, y que es importante poder. Así que puedo ya anunciar que el segundo libro vamos a ver cuándo lo empezamos a trabajar. Y bueno, agradecerles mucho a toda la gente que nos está acompañando, y particularmente, para terminar, a todos esos medios de comunicación que dieron su espacio, en los programas de radio, que lo hacen permanentemente, pero a Entre Ríos Ahora, Era Verde, Análisis a la revista, y a Daniel Enz y todo su equipo, como lo hicimos en el libro, a la gente del Argentino en Gualeguaychú, y otros medios que siempre han estado con un ejercicio del periodismo independiente y de la libertad de pensamiento de una manera muy, muy linda. Así que muy, muy agradecidos a todos. Un abrazo grande, Jorge. Felicitaciones y bueno, a armar el segundo. Lauri, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, volver a agradecer, simplemente eso. Jorge, también rescato esto que decís de la producción desde Paraná, desde este lugar que nos encontró, así que la verdad que es una alegría para nosotros poder seguir, justamente generando este tipo de lecturas, de discusiones, de aperturas desde este lugar, desde este rincón. Así que más que agradecidos por haberte acercado a este espacio. Hay un comentario muy breve, y mil disculpas. Que se vaya preparando Alicia Flores con las nuevas obras de arte, porque he recibido todo tipo de ponderaciones. Bueno. Así que eso ha sido hermoso también. Hermoso. Sí, es un trabajo muy hermoso. Y bueno, también volver a agradecerte, Sandra, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por tus palabras, y Juli también, siempre estar impulsando estos encuentros. Así que bueno, también decirle a la gente que nos está viendo que esto va a quedar acá en el Facebook, si quieren volver a verlo en otro momento, también va a estar en el canal de YouTube de la editorial, así que por ahí el que no pudo conectarse ahora o escuchar ahora, puede hacerlo en otro momento. Gracias. Un gusto. Un saludo grande. Sandra, Julián. Hasta pronto.